Quizás hoy será el día. Y dice la palabra del Señor: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hasta ahí. Este texto que he leído está corrigiendo dos errores muy comunes que a veces tenemos. Él quiere corregir el dualismo. La gente dice lo espiritual es lo importante, lo corporal no tanto. Ese es un error. Pablo nos dice claramente que el Espíritu Santo no evita el cuerpo, lo consagra. Segundo, que el cuerpo es instrumento del Espíritu. No es un estorbo nuestro cuerpo para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está, como enseñan algunos, del estómago para arriba, y que de aquí para abajo hay puro pecado. No, el cuerpo es instrumento del Espíritu. Otra percepción teológica que yo veo en el texto es que el error que cometemos a veces es decir estas palabras, que por ejemplo la anatomía de nosotros es decir: mi cuerpo es mío y hago lo que quiero, a nadie le va a importar. Usted lo ha dicho, yo lo he dicho, mi cuerpo es mío. Usted no se meta con mi cuerpo, pastor, no se meta con esa intimidad, pero la Biblia sí se mete. El Espíritu Santo sí se va a meter, porque es la presencia la que vamos a tratar de entender que se puede perder, hermanos, hablando en este contexto de que si no sacamos estas ideas absolutas de decir mi cuerpo es mío y hago lo que quiero. Pero Pablo dice y declara, dice: no sois vuestros ya. Tu cuerpo ya no es tuyo, ahora le pertenece al Espíritu Santo. Porque la ética cristiana nace de ese señorío de Cristo, no del autocontrol humano que nosotros tenemos. Hoy va a empezar a dominar el Espíritu tu vida. El Espíritu Santo va a comenzar, la presencia de Dios es la que te va a dar victoria, es la que te va a empezar a dominar, a guiar. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Está aquí? Y eso es lo que queremos aprender el día de hoy. Entonces, hermanos, no hay que perder la presencia de Dios. Es un llamado esta tarde a nosotros como iglesia a una vida de santidad integral como respuesta a la presencia del Espíritu Santo. Y no podemos entonces decir en una cultura que nos dice hoy: mi cuerpo es mío, hago lo que quiero. Pero Pablo dice: ustedes no saben que hoy son templo del Espíritu Santo. Entonces la santidad, hermanos, comienza cuando entendemos quién habita en nosotros. El cuerpo no es neutral, hermano. El cuerpo no es neutral. Vuestro cuerpo, dice Pablo, es templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo quiero llevarlos en una caminata bíblica el día de hoy, para que vean las diferentes formas en que fue tratada la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, simbolizada por el arca. En la Biblia tenemos el arca del pacto. En la Biblia tenemos, hermanos, esta herramienta que fue teniendo un recorrido. El arca del pacto es un símbolo sagrado en la Biblia, donde se habla de ella porque ahí habitaba la presencia de Dios. Amén. Entonces, a nosotros no nos pertenece nuestro cuerpo. Dios lo convirtió en la morada del Espíritu Santo. Diga conmigo: este cuerpo Dios lo convirtió en la morada del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo estamos tratando? Y eso es lo que vamos a ver en un recorrido
rápidamente del Antiguo Testamento cómo fue, hermanos, tratada esta presencia de Dios, cómo fue tratada el arca en el tiempo del Antiguo Testamento. Si Dios ha convertido nuestro cuerpo en la morada del Espíritu Santo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Diga conmigo, valorarlo y honrarlo. Amén. ¿Qué? ¿Mi cuerpo? No, al Espíritu Santo que está haciendo una morada en mí. Es al Espíritu Santo, porque es templo del Señor. Mi cuerpo debo de valorarlo y honrarlo al Espíritu como la vida misma, porque Él va a vivir ahí. Entonces, cuando trazamos una ruta de entendimiento en el Antiguo Testamento, está de manifiesto tanto en el Nuevo y el Nuevo en el Antiguo, y ambos están íntimamente ligados, amarrados por un mismo propósito. La Biblia declara que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento vino a ser sombra y figura para nosotros. En el Nuevo Testamento uno encuentra dos tipos de templo. El templo arquitectónico llamado naos en griego y el templo hierón, que es nuestro propio cuerpo. No, es el templo, hermanos, hoy del Espíritu Santo. Entre las muchas figuras que hay en el Antiguo Testamento, el arca del pacto es la única que tipifica la presencia de Dios. Quiero que observemos cómo esta presencia fue marcando el avance de las cosas del inicio y cómo se reveló ese diseño paso a paso. Primero lo vamos a encontrar con Moisés. Vamos a ver a Moisés. Moisés es el que recibe el diseño divino. Moisés es el que en el libro de Números, capítulo 10, verso 33, dice la palabra: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Vea el primer acto de la presencia de Dios. El arca del pacto, que está figurando la presencia de Dios. Dice que fue Bezaleel, que recibió los planos divinos conforme a ese diseño celestial. Fue este hombre llamado Bezaleel que construyó el arca del pacto. En el Antiguo Testamento, Moisés, hermanos, estableció ese lugar santísimo que era el punto de encuentro entre Dios y su pueblo. Sobre la cubierta de esta arca, el propiciatorio, estaban los querubines, y ahí Dios dice que se manifestaba y visitaba a su pueblo en ese tiempo. Había una nube que se movía y guiaba al pueblo en su caminar. Cuando la nube se detenía, entonces el pueblo se detenía, y cuando la nube avanzaba, entonces el pueblo también avanzaba. Dios diseñó entonces, hermanos, todo de manera divina para que su presencia estuviera con nosotros y no nos dejara solos en el camino. ¿Está entendiendo eso? Que esa presencia de esa herramienta, un cajón, era ya la vimos ahí, una imagen. Y ese cajón era la que representaba la presencia de Dios. Pero ese tenía poder. Esa presencia era la que guiaba a ese pueblo. Por eso nosotros, hermanos, por eso hoy podemos salir adelante en medio de toda situación, que por lo más difícil que te encuentres, hermanos. El pueblo caminaba en el desierto, pero Dios los llevaba climatizados, si se puede decir así, por su presencia. Nunca les faltó comida, nunca se desgastaron sus vestiduras, nada quedó fuera de control, porque Dios tenía todo en sus manos a través de esa presencia. Si el arca se movía, entonces, hermanos, se movían ellos, y venía una nube y los cubría en el día. En la noche había un fuego que iluminaba los campamentos de estos judíos, porque estaba la presencia de Dios.
Se da cuenta la importancia que tiene el Espíritu Santo viviendo, morando en nosotros. La presencia de Dios hoy no puede ser descuidada en ningún momento. Porque al final del día, hermano, es lo que nos está guiando. Sin embargo, a pesar de tanto trato y tanta manifestación, el pueblo se endureció. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado de no endurecerse. Porque dice la Biblia que estos tentaban continuamente al Señor. Entonces Dios les dijo que entrarían a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, pero que lo harían sin su presencia, a causa de la dureza. Esa fue la advertencia más fuerte que recibió Israel, porque no hay mayor pérdida, hermanos, que avanzar sin Dios. Caminar sin Dios es la pérdida más grande que le puede ocurrir a una persona. Pero no hay mayor bendición que caminar gloriosamente guiados por el Espíritu Santo, guiados por la presencia de Dios. No hay cosa más gloriosa, más hermosa en la vida que dejarnos guiar por el Señor, hermano. Así que Moisés recibió un diseño divino para mantener la presencia de Dios en medio del pueblo. Y la tuvo ahí el pueblo. Ellos tuvieron la presencia de Dios, pero por su dureza la perdieron. Por su dureza, por su rebeldía. El Señor les dijo, van a entrar a una tierra que les he prometido, pero no estará ahí ya esta arca con ustedes. En la otra parte del recorrido del arca yo me encuentro con otro momento. Pasamos a la siguiente. El siguiente punto. Ahora tiene que ver con Josué. A Josué le toca el arca también. La presencia de Dios. Habla en Josué capítulo 18, verso 1. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Y ahí levantaron un tabernáculo de reunión. Después que la tierra había sido sometida, después que habían conquistado, y el arca del pacto se quedó en Silo. Al pueblo le correspondía ahora descansar de la conquista. El tiempo del desierto había terminado. Pero dice que el Jordán se había abierto cuando esta arca del pacto avanzó primero. Ya no era tiempo de sobrevivir, porque el desierto es la escuela donde se aprende a depender de Dios. Pero la tierra prometida es el lugar donde se manifiesta su propósito. Y la presencia de Dios seguía con ellos ahí. Y lo primero que Dios hizo fue tratar con la condición de un pueblo. Ver cómo estaba el pueblo del Señor. Limpiarlo, prepararlo, porque comenzaba una nueva temporada. Hermano, amigo que estás aquí, Dios ha comenzado una nueva temporada contigo, con tu familia. Dios ha comenzado una nueva temporada para bendecirte, para llenarte de Él, para que tú seas el templo del Espíritu Santo. Dios ha venido trabajando y tratando con muchos de ustedes al estar aquí. Todos hemos pasado por desiertos de la vida. Todos hemos pasado por una preparación de la vida, hermanos. Y hoy le toca a Dios, hoy le toca comenzar en ti una nueva temporada. Una nueva temporada implica que las cosas se van a hacer nuevas, aleluya. Y aquí no venimos a sobrevivir, aquí venimos a conquistar lo que no hemos podido lograr allá afuera solos. Aquí vienes a llenarte de Dios, aquí vienes a que Dios bendiga tu vida. Ahora tenían un nuevo nivel de autoridad. Para lo que antes era intangible, ahora se hiciera tangible en la vida de estos judíos. Para que las promesas que Dios les ha dado allá en Egipto al salir, hoy se vuelvan una realidad. Ellos habían visto que el arca les había abierto camino al pasar por el Jordán.
El arca, la presencia de Dios, hermanos, abre camino por donde uno va. El Espíritu Santo, al estar en nosotros, nos abre camino. Nos da la gracia para que donde usted se mueva, usted tenga el respaldo. Donde usted actúe, Dios lo respalde. Esa presencia conquista también. Esa presencia en nosotros conquista, hermanos, las cosas más difíciles que se presentan todos los días. ¿Cuántas veces he tenido esa presencia respaldándome en momentos difíciles de decisiones en mi vida? Una tercera parte del recorrido de esta arca, hermanos. Cuando ya pasaron, cuando ya la deja Moisés, se la pasa Josué, el pueblo ha visto la presencia de Dios. Pero mire, si usted va tomando nota, se da cuenta que la primera parte de la presencia de Dios, la gente la descuidó por rebeldía, por renegar. La gente no estaba conforme con la presencia de Dios que los guiaba todos los días en el desierto. Les ponía una nube, les ponía una columna de fuego, les mandaba un maná todos los días. Hermano, y así renegaba la gente. Llega a manos de Josué. Y esta presencia de Dios, antes de entrar, dice que pasaron el Jordán. Se abrió el Jordán, pasaron en seco. La presencia de Dios pasó. Les abrió camino la presencia de Dios. Pero hoy llega a Elí. La presencia de Dios llega a este lugar. Y ahora esta presencia, esta arca, hermanos, ahora va a tener otro contexto de descuido en la vida de la nación. Primero de Samuel 4:21 dice: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido, dijo esta mujer. Aquí vamos a ver un sacerdocio, hermanos, que se salió de los límites divinos. Elí tenía una manera de ejercer el sacerdocio. Era un sacerdote que le tocó tener a cargo el arca. Y que quizá Elí comenzó bien. Su familia había sido llamada también al sacerdocio permanente. Sin embargo, Elí era el líder que dejó de entrar correctamente al culto. Perdió la visión espiritual. Él sabía que había inmoralidad en medio de su pueblo. Conocía el pecado que se practicaba. Pero el problema no era solo saberlo, sino que no lo corrige. De pronto vino el juicio. ¿Saben cómo se murió Elí? Dice la escritura que Elí un día cayó. Sentado en su silla, se fue hacia atrás y se quebró la nuca y murió. Cuando nació su nieto, le pusieron por nombre Icabod, porque el arca de Dios había sido robada, había sido tomada, y ahí nace una segunda y hasta una tercera generación sacerdotal marcada por la pérdida de la gloria de Dios. Esto fue lo que dijo la nuera cuando nació el hijo. No está el arca más con nosotros, ha sido robada, ha sido exiliada. Y dijo: llámese mi hijo Icabod, que quiere decir traspasada ha sido la gloria de Dios. Comienza a perderse la presencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? La gloria. Icabod habla de peso, de honra, de gloria. Pero cuando el arca fue tomada, Israel perdió la presencia de Dios y el enemigo se llevó el arca, hermano. Y cuando no está la presencia de Dios y donde no está el arca, no hay gloria. Donde no está la presencia de Dios, hermano, no hay nada. Lo que va a haber es ruido. Lo que puede haber es solamente show. Lo que puede haber es solamente apariencia. Hermanos, necesitamos que la presencia de Dios sea genuina en la vida de cada uno de nosotros. Tu
Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No descuides la presencia de Dios por la inmoralidad sexual. No descuides por un vicio que le metes a tu cuerpo la presencia de Dios. No descuides por una rebeldía obstinada en tu corazón que se pierda la presencia del Espíritu Santo en tu cuerpo. No me digas esta tarde, pastor, es mi vida, es mi cuerpo, es mi intimidad y nadie se mete. Pues si se mete Dios, si se mete el Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios y lo debes de cuidar. No debes de que sea traspasada la gloria de Dios por una desobediencia. Esta tarde, en el Salmo 78, en el versículo 60, hay una declaración que hace Dios. Y dice que el Señor abandonó a Silo. Se puede considerar la mayor catástrofe que pueda existir, hermanos, en el pueblo de Israel. Perder la presencia de Dios. Y ocurrió porque se permitió la pérdida de la gloria del Señor por tolerar la inmoralidad sexual. Esa inmoralidad no nació en la tierra solamente, hermanos, sino que, hermanos amados, ha sido la tendencia de los grandes líderes de que el diablo traspase, hermanos, con estas tendencias de inmoralidad y se profane el templo del Espíritu Santo. Por eso Dios no nos dice que enfrentemos la inmoralidad sexual en el capítulo que hemos leído, en el contexto inmediato o general de la carta de los Corintios. Dios no dice que enfrentes la inmoralidad, sino que huyas. Que huyamos, hermano, de ella. Porque cuando dejamos entrar al cuerpo inmoralidad, hermano, se pierde el Espíritu Santo en nosotros, se acaba la presencia de Dios. Y yo quiero la presencia de Dios todos los días. Esa es la exhortación de Pablo, a no entristecer al Espíritu, a no apagarlo. ¿Ha leído usted en las cartas de Pablo cuando dicen: y no apaguéis al Espíritu Santo? Interesante, ¿no? Nosotros anhelamos que la presencia de Dios permanezca en nosotros y no se vaya. Es el clamor en este altar, diciéndole a Dios: Señor, que siempre esté tu presencia. Que no se vaya del altar por un pecado. Que no se vaya, Señor, del altar y de la iglesia tu presencia. Que la gente que está aquí, Señor, comience a sentir tu presencia en todas las áreas de su vida. Que el Espíritu Santo, que es su presencia en nosotros, no se vaya de tu ser. Hermanos, ¿han oído ustedes hablar de la batalla? Así no se puede ir a la batalla sin el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el arca salió de Silo, se la robaron. Fue llevada a tierra de los filisteos. Y los filisteos, cuando tenían el arca ahí, no supieron cómo manejarla. Porque dice que la presencia de Dios les produjo juicio. Enfermedades, plagas de ratones. Finalmente tuvieron, hermanos, que hacer, dice la Biblia, un carro nuevo. Y le dieron ofrendas a la arca de oro en forma de ratones y de otras cosas. Porque la presencia del Señor no produce bendición cuando hay un mal estilo de vida. Usted no me venga a decir: pastor, quiero ser bendecido, pero si no está llevando un estilo de vida donde le dejas lugar al Espíritu Santo en tu cuerpo, no me digas que quieras bendición. Porque la bendición no puede fluir solamente teniendo un mal estilo de vida. Hoy debemos de entender algo muy poderoso en esta iglesia.
Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Diga conmigo, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso es. Esa es una verdad declarada en nuestro ser. Debemos cuidar la presencia del Espíritu. Ya no nos pertenecemos, dice Pablo, a nosotros mismos. El arca no puede vivir fuera, exiliada en nuestra vida espiritual. No podemos llevar una vida corrupta. A todos nos puede alcanzar el pecado, pero no debemos vivir en él. No somos perfectos. Todos los días hay errores. Todos los días hay cosas, hermano. Pero no podemos estar viviendo en esas cosas. Al enemigo no le va a gustar. La presencia del Señor, hermanos, se va de nosotros si no corregimos lo que hacemos mal o los errores de nuestras generaciones. Hoy se enseñaba en la escuela dominical, una de los grupos, esto. Qué importante es, hermanos, no tolerar. Tenemos que luchar contra la corriente muchas veces. Sobre todo las hermanas que tienen un hogar que solo está usted aquí, pero en el hogar usted tiene un compañero, un esposo que todos los días tiene parranda, o los fines de semana es una parranda terrible. Seguro que sufren. Seguro que lloran por eso y dicen, pastor, ¿cómo hago para que ya no tengamos aquí en mi casa parrandas donde hay juerga de pecado, donde hay de todo, baile, cerveza, borrachera, droga? Pastor, ya no quiero eso. Tiene que seguir navegando contra la corriente, pero usted manténgase llena y lleno del Espíritu Santo. Es la presencia que le va a ayudar a conquistar. ¿Cómo estamos tratando la presencia de Dios? ¿La estamos dejando que se vaya de nuestra vida? Número 4, vamos a lo que sigue. Ahora sigue Abinadab. Abinadab es el hombre que hace y es irreverente ante la presencia de Dios. Primero de Samuel 7:1 dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Cuántos años fueron irreverentes? ¿Debería de estar el arca en la casa de Abinadab? No. El arca tenía que estar en el lugar que Dios indicaba. Pero aquí hay una irreverencia. Y un día dice Samuel que pusieron esta arca sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guardaban este carro nuevo. Pero se encendió, dice, la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió por su irreverencia, y ahí murió junto al arca de Dios. Ahora sí se dan cuenta, ¿dónde está el arca? Ya no está con Josué, ya no está con Moisés, ya no está con Elí. Ahora ¿dónde está? Está con Abinadab. Ahora está en la casa de Abinadab. No fue llevada al templo, porque aunque el templo estaba en Silo, la presencia de Dios ya no estaba allí. Nunca volvió a ese lugar, porque ya lo había dicho la nuera de Elí, y acabó. Por eso el clamor del salmista, hermanos, allá en el Salmo 50, él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, ¿en alguna vez usted le ha dicho eso a Dios? En algún momento que usted ha descuidado su cuerpo, su vida, y le ha entrado pecado a su vida, y usted dice, me aparté de las cosas de Dios, y hoy quiero volver.
Pues esa vida, hermano, cuando vuelve a Dios, tiene que orar a Dios y decirle: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque el tiempo en que has andado en el pecado, esa presencia se ha ido de ti. ¿Qué sintió David cuando se metió con Betsabé, que no era la mujer de él, que cometió el adulterio? Por eso David escribe, y cuando viene a Dios le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque lo más grande que puede tener la vida de un redimido es la presencia del Espíritu en su vida, es la presencia del Espíritu Santo en su cuerpo. Aleluya. Por eso cuando se hacen pecados, hermano, mayormente los de inmoralidad sexual, se va el Espíritu de tu cuerpo. Sale el Espíritu Santo de tu cuerpo. Y para que vuelva el Espíritu, tienes que humillarte y clamar en la presencia de Dios y llorar y decirle: vuelve, Espíritu Santo, a mí. Por eso se encendió la ira del Señor contra Usa. En la casa de Abinadab, la presencia del Señor no se manifestó. El arca estuvo ahí 20 años, pero nunca hubo un mover de poder. Eso nos enseña que no basta con que usted tenga cosas y diga: ay, sí, pero yo le puse un sticker a mi carro atrás. Aquí va la princesa de Dios. Aquí va un hijo del rey. Y uno puede ponerle todo lo que quiera al carro. Pero no basta con tener símbolos si no hay una relación correcta con Dios. Porque a veces con nuestras actitudes entristecemos al Espíritu en nuestro cuerpo. Él no se va de inmediato, pero se restringe. Él nos redarguye, nos confronta con amor para que cambiemos y volvamos al orden de Dios. El deseo del Señor no es alejarse de tu vida, es habitar en medio de ti. Por eso hay que cuidar nuestro corazón. Hay que cuidar nuestras decisiones. Hay que cuidar nuestro estilo de vida. Ahí en el trabajo, ahí en el negocio, ahí en la computadora, ahí con el celular. Para que la presencia de Dios no solo esté, sino que se manifieste todos los días con libertad. Amén. El arca del pacto estuvo en la casa de los hijos, pero ellos nunca hicieron nada con esa arca del pacto de Abinadab. Aguánteme un minuto más. Quiero ir al 5. Esto fue peor todavía. La estación del arca con el primer rey que tuvo Israel. Cuando Saúl llegó, Primera de Crónicas 13 dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Mire qué tremendo. ¿Desde cuándo no se hizo caso? Desde el tiempo de Saúl, dijeron los sacerdotes. Saúl fue el hombre que ignoró la presencia de Dios. Saúl es el que ignora la presencia de Dios, hermano. Ignorar esto que estoy predicando le puede traer consecuencias a la vida de uno. El tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto, entonces dice, estaban en el lugar alto de Gabaón. En los tiempos de Saúl, solo una vez se menciona el arca del pacto. En 40 años de gobierno, apenas una vez se habló de ella. Y en 1 Samuel 14, Saúl pidió que trajeran el arca, pero en el versículo siguiente les dijo que ya no era necesario tener el arca.
Usted no me puede decir, pastor, no es necesario que nos hable de eso. No es necesario que hable del Espíritu Santo en mi vida. Oiga, eso es ignorar la presencia de Dios. Hermano, mientras esté de pastor aquí, siempre le hablaré de que es necesario, que es importante la presencia de Dios en su corazón, en su cuerpo, en su vida. Aleluya. En su vida íntima, en su vida personal, en su vida de trabajo. El Espíritu Santo siempre será importante. No lo ignore. No ignore la presencia de Dios. Qué tremendo. Hay una idea, un pensamiento en todo esto. Y esto nos revela una verdad espiritual profunda. La presencia de Dios estaba siendo ignorada. Y por eso el texto que les leí, como comienza diciendo Pablo en el verso 19 del capítulo 6 de Primera de Corintios, vuélvanlo a leer. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué palabra usa? ¿Qué palabra usa? Díganlo recio. 6:19 de Primera de Corintios. ¡Oh! Ignoráis. Pablo dice, no ignoren la presencia del Espíritu Santo. No ignoren que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo sometan, dice Pablo a los corintios, a la inmoralidad sexual. Porque él está hablando de un contexto de pecado en la iglesia. Y dice, no ignoren, no lo tomen, como dice mi mamá, a la chanza. Si dijéramos en buen mexicano, no lo tomen a broma. No pasa nada, pastor. No, sí pasa, Señor. Sí pasa. Tiene consecuencia cuando ignoras la presencia de Dios. Por eso Pablo hace esta exhortación a los corintios y dice que no ignoremos que somos templo del Espíritu Santo. Que no olvidemos la comunión con el Espíritu. Porque el Padre es el Señor, el Hijo es el Señor y el Espíritu Santo también es el Señor. Tienes que aprender a ser amigo del Espíritu Santo, a reconocerlo, a honrarlo, a caminar en comunión con el Espíritu. Es bueno estar cerca del Señor, porque cuando la presencia de Dios es reconocida, es honrada, hermanos, hay dirección. Por eso dijo Cristo, cuando yo me vaya, les voy a mandar al Espíritu Santo, que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Quiere dirección? Honra y reconoce al Espíritu. Quizás